no fue un simple chico emo. Fue una persona rota que vivió a través de la música. Una persona que fue rechazada, ridiculizada y denigrada por ser él mismo. Pero mucho más importante que eso fue la voz de una etapa que te decía que seas tú mismo, sin importar las consecuencias. Pero esa filosofía fue exactamente lo que terminó matándolo. Esta es la historia de Lil Peep. Este artista que ahora mismo forma parte del Club de los 21, el cual conectó con una generación por mostrarse ante el mundo con total sinceridad, utilizando su depresión como herramienta para hacer ver que era más que una persona rota. En este video analizaré la música de Lil Peep desde la psicología, para poder entender su personalidad y adentrarnos a lo que era su mente, con la intención de responder a la pregunta de cómo logró ser quien fue y por qué millones de jóvenes nos vimos reflejados en él. Al final del video entenderás por qué su historia no es solo triste, sino psicológicamente inevitable. Para comenzar, vamos a hablar brevemente de su historia, y pasa que Lil Peep vivió la fama entre el año 2015 y el 2017, teniendo una etapa de fama de tan solo 2 años, como la mayoría de artistas que son parte de lo que yo le llamo el Club de los 21. Y pasa que este señor era sumamente distinto a los demás desde niño. Era una persona muy sensible y tímida, muy al contrario de aquello en lo que se convertiría más tarde, donde dicha timidez y sensibilidad pasarían desapercibidas en su nueva imagen. Pero durante su crecimiento, se podía ver que era más sensible que el resto, que se conmovía con las cosas de una manera distinta. De hecho, tenía gustos que en su momento eran altamente buleables, por así decirlo, gustándole fuertemente el anime, juegos como el RuneScape y música emo de los 2000. Y es por dicha razón que destacaba tanto en el colegio, porque era muy distinto y es que mírenlo, siempre destacaba en cada una de sus fotos del colegio, siempre tenía algo distinto, por sus tatuajes, sus gustos y su personalidad particular. Razones por las cuales él recibía muchos malos comentarios desde los 14 años por parte de su entorno, donde los padres le decían a sus hijos que no se juntaran con él y que era una mala influencia, lo que hizo que Lil Peep creciera con la sensación de ser rechazado. Pero paradójicamente, ese mismo rechazo fue lo que lo convirtió en un ícono de rechazo. Y pasa que aparte de esta apariencia distinta, Peep tenía un problema con las drogas desde muy temprana edad, ya que las utilizaba como escape ante estas situaciones, como veremos en varias de sus canciones. Y no solo esto, porque antes de que sufriera todo esto, Peep sufrió el abandono de su padre a la prematura edad de 9 años. Y aquí es donde se crea el patrón que definiría toda su vida, el miedo al abandono, como lo podemos ver en varias de sus canciones, como 16 Lines, donde menciona esta edad como el momento donde se queda solo, ante lo que su madre comenta, ver un cambio sumamente evidente en su personalidad, dejando de ser un niño abierto al mundo y con una sensibilidad particular, y volviéndose más introvertido y encerrado en su propio mundo. Por otra parte, Pip también sufrió bullying durante su etapa escolar, lo cual lo dejó sumamente marcado, y se puede ver en videos como Awful Things, donde él revela cómo se sentía, siendo distinto al resto y siendo mirado con desprecio por sus compañeros y profesores. Además, Pip tenía una novia llamada Emma, la cual según sus canciones y su historia, se refleja que ella era el amor de su vida. Sin embargo, él termina con ella, debido a su consumo de drogas y su personalidad autodestructiva. Es por este cúmulo de razones que Pip, al pasar de los años, encuentra un escape a través de la música, donde ya todos sabemos cómo acabó todo, en fama, dinero, drogas y más tarde una muerte temprana. Pero lo más importante no es cómo murió, sino por qué vivió así. Y algo que mencionar que es esencial acerca de su historia es que Pip obtuvo la fama por 2 canciones que se hicieron sumamente virales en el año 2015, las cuales fueron Beamer Boy y Star Shopping, canciones que de cierta forma describen un poco a Lil Peep y este debate constante entre ser una persona sensible y apasionada, como en Star Shopping, y esta personalidad más insensible y que protegía su ser en Beamer Boy. De hecho, es como si hubiera 2 Pip, el niño sensible y la máscara que creó para sobrevivir. Sin embargo, entre el interludio de ser un chico rechazado y abandonado, con problemas de autoestima por las cosas que le sucedieron y las dificultades para mantenerse con vida, conoce un grupo de personas que definirían su futuro, llamado Eskimo Boys, y más tarde, Gasboy Click. Dicho grupo eran supuestos intentos de artistas, los cuales no tuvieron mucho éxito en particular hasta la llegada de Pip, y de hecho a mi parecer eran bastante poco talentosos, salvo alguna que otra excepción. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Nada, en broma, pero sí puedes darte cuenta tú mismo al escuchar las canciones donde Pip hace colaboración con otros artistas, donde estos artistas normalmente destruyen la canción de Pip, pero bueno, este es otro tema, siendo más bien populares por ser artistas underground, como se dice. Sin embargo, había alguien que destacaba, el cual sería su mejor amigo, Lil Tracy.
junto al cual haría varias canciones bastante populares como Witch Blaze, White Wine o Your Favorite Dress. A forma de que entiendan el impacto que tuvo este grupo en Pip, es que él llegó a ser quien financiaba a esta gente, donde él les daba cosas de manera desinteresada e incluso los dejaba vivir junto a él sin importarle su bienestar, algo que trajo consecuencias que tristemente definirían su final. Y ya tras haber alcanzado la fama, Pip comienza a consumir drogas de manera cada vez más frecuente, lo cual lo llevó a consumir una sustancia adulterada, la cual sería el fin de su historia en el año 2017, dejando así el mundo a sus 21 años. Y hasta ahora hablamos del Pip externo, aquel chico roto y que era autodestructivo, pero ahora vamos al Pip que nadie vio, el interno. Y a pesar de que Pip falleció en el año 2017, podemos ver que tiene álbumes póstumos que ha sacado su madre para mantener su legado. Es por ello que dentro de toda esta discografía, el primer álbum que escogí es Part 1, porque aquí fue donde él creó su estilo, destacándose por tener letras crudas y sinceras en torno a su estado psicológico. Cry Baby, el álbum que lo llevó a la fama, y Come Over When You're Sober, parte 1 y parte 2, porque definen lo que serían las razones que lo llevaron a morir de forma tan inesperada. Comencemos por Part 1. Al escuchar este álbum, Lil Peep comienza por expresar cómo no le importa nada a través de Pray Into the Sky, donde relata cómo siente un dolor constante y consciente de lo mal que está, diciendo que incluso siente el dolor algo agradable. Y es que esta característica es típica de una persona que tiene una dificultad para conectar con emociones que le generan placer, ya sea por la represión emocional o, como se dice en la psicología, la anedonia, es decir, la incapacidad para sentir placer. Además, Pip hace mención al anhelo de ser capaz de lidiar consigo mismo de forma independiente, utilizando drogas para ello. Y también menciona que tiene ideaciones o pensamientos suicidas de manera constante. Y estas características son las que siente una persona que posee depresión, pero no una depresión cualquiera, sino que una que ha durado un tiempo considerable, algo a lo que Pip se acostumbró, a pesar de lo difícil que es vivir de esta forma, razón por la cual durante todo el álbum habla acerca del uso de drogas para poder lidiar con ello. Y es que otro de los problemas que te genera la depresión no es solo la dificultad para sentir placer o tener pensamientos de autoacabar tu vida, sino que también es un estado que en el caso de Pip ha durado demasiado tiempo y que no ha cambiado, razón por la cual está sumamente cansado de vivir. En resumen, es que Pip no quería morir, quería comenzar a sentir algo distinto al cansancio diario, demostrando a través de sus canciones cómo perdió también el sentido de autopreservación, es decir, de cuidar de sí mismo a través de la gran cantidad de sustancias que utilizaba. Es que cuando algún psicólogo ve que alguien deja de cuidarse, es una señal de alerta de que algo muy peligroso le puede pasar a esta persona. Pero en este álbum, Pip no solo habla de esta depresión, sino que también habla de su relación. Y es que, como mencioné antes, Pip tenía una novia llamada Emma, con la cual tuvo que terminar debido a su vida caótica. Y esto sería una de las inspiraciones para su música, donde Pip, en The Way I See Things, no solo demuestra que le duele profundamente esta situación, sino que también sabe que en el fondo es lo correcto porque él no está bien, porque además se siente perdido. Es como amar sabiendo que eres una carga para el otro. Y esta es una experiencia común en personas con depresión crónica, ya que al durar tanto tiempo este estado, creen que su existencia daña a los demás. Pip es el reflejo de lo que le pasa a una persona que posee una depresión que ha durado tantos años, y es que al no ser capaz de sentir placer o de tener esta anedonia, él no puede saber qué es lo correcto, perdiendo, por así decirlo, una de las brújulas que tenemos los seres humanos para guiarnos a través de la vida. Y es que Pip era sumamente consciente de lo que le pasaba, de que tenía una depresión y que en algún punto su vida iba a terminar, lo cual a su vez también demuestra una pérdida de esperanza consigo mismo. Y esta es una de las razones por la que incita a Emma a dejarlo, porque no tiene la intención ni la sensación de que pueda cambiar, algo que se repetiría en la mayoría de sus canciones de este álbum. Y es que este álbum es el reflejo de cómo Pip se siente dividido entre la vida y la muerte, donde no se logra decidir sobre qué hacer, y cómo la situación con Emma también lo deja con dudas sobre qué es lo correcto hacer, deambulando en canciones como Nothing to You, donde pareciera que superaría esta etapa, pero apareciendo otra canción como It's Me o Wanna Be, que lo volverían a aferrar a esta relación, dejándolo con este problema constante en su mente, el cual al no ser capaz de decidirse sobre qué hacer, deja su conflicto sumamente evidente en Ghost Boy, donde termina encerrado en un ciclo de culpa por no ser capaz de superar esto y nostalgia, al no querer abandonar esa parte de él. Esta canción es una carta de despedida a Emma y su relación, donde Pip dice que esta relación ya le estaba quebrando los huesos prácticamente. Por eso es como que se despide de cierta forma, mostrando esta insensibilidad a algo que realmente sí le importa demasiado. Y a pesar de que no le responda o no le conteste los mensajes, Pip deja claro de que ella no está sola, de que él siempre estará ahí para ella.
Y ya habiendo analizado Part 1, quedamos con las bases que revelan por qué Pip sería de cierta forma durante el resto de sus años. Pero en Cry Baby logra mostrarnos más razones de por qué es como es. Y es que este álbum refleja desde el comienzo que Pip sigue sintiendo esta culpa, y que lo persigue de manera constante, haciéndolo sentir como un bebé llorón al sentirse tan mal, y no poder ocultarlo. Un pensamiento que lejos de ayudarlo, lo mantiene en un ciclo de culpa. Razón por la cual pareciera que cada vez que menciona cosas sobre autos y fama, en realidad son herramientas para ocultar lo triste que se siente por este estado psicológico, evitando esta sensación con mujeres, joyas y por sobre todo, drogas. Y es que curiosamente, en este álbum, Pip vuelve a verse como un niño, justo como cuando fue abandonado, expresando cómo le afectó el abandono de su padre incluso en su adultez. Algo que también deja en evidencia en canciones como Lil Jeep, es que le duele inmensamente esta separación de Emma, sintiendo esta desconexión de ella como algo sumamente frío, a pesar de todo lo que vivieron. Y es que Pip no está viviendo esta ruptura como una ruptura, sino que la está viviendo como un abandono. Y eso es lo que se refleja a través de este álbum. Y es que este álbum es uno de los que más expresan cómo se sintió con esta desconexión, dejándolo con una deducción clara, que el amor puede ser bueno e ilusionador, pero que siempre se acaba, y que después siempre viene el dolor, lo cual refleja en su canción Skyscrapers, Low Now, Cry Later, ya que para Pip, amar era anticipar la pérdida. Y pareciera que no, pero esta es una de las secuelas de haber vivido un abandono durante su infancia, donde Pip, a través de estas creencias, revive un poco lo que viene a ser el trauma vivido por el abandono de su padre. Y es que esto también se ve en su canción 19, donde Pip intenta buscar respuestas de por qué sucedió este abandono que en realidad es la ruptura con su pareja Emma. En conclusión, este álbum es donde podríamos decir que Pip decide seguir adelante, pero está en la transición hacia otra etapa, una donde se convence de ser de otra forma. Ya habiendo entendido cómo se creó el dolor de Pip en Part 1 y cómo se sintió al intentar superarlo en Cry Baby, Pip llega a otra etapa, una donde está totalmente decidido, donde ya superó las cosas que le pasaron, en Come Over When You're Sober. Y es que este álbum comienza de una forma totalmente decidida, tanto para bien como para mal, ya que en canciones como Venstruck dejan claro que está enfocado en el presente, pero también que utiliza cada vez más esta fachada autodestructiva y desinteresada por lo que está bien y lo que está mal, simplemente haciendo lo que le gusta, aunque esto cause su propia autodestrucción. Y es que a lo largo de este álbum, Pip menciona constantemente cómo no le importa nada y cómo utiliza el dinero y la fama que logró para crear una imagen distinta a lo que realmente es, ya que como pudimos verlo en su historia, Pip siempre fue una persona muy sensible, vulnerable e incluso tímida, la cual estaba sumamente apasionada por el arte, lo cual revela otro de los síntomas claros de la depresión o distimia que posee Pip, el cual es la egodistonia, es decir, adoptar una personalidad distinta a la cual realmente posee la persona, la cual incluso puede ser completamente opuesta a esta, ya que en este álbum Pip se muestra como alguien insensible, desinteresado y autodestructivo en la mayoría de sus canciones. Lo irónico es que esta versión fría fue la que el mundo amó, mientras la real se destruía en silencio. Sin embargo, a pesar de adoptar esta personalidad con la cual logra superar lo que le pasó, sigue mencionando cómo el dolor de lo ocurrido le sigue afectando, pero ya hablando de una manera distinta acerca de esto, ya que siempre que menciona sobre esas cosas, habla como algo del pasado, algo que ya fue, lo cual podemos ver en sus canciones como You Said, donde demuestra su arrepentimiento por muchas cosas que tuvo que hacer para superarlo. Pero esta canción en específico tiene un cambio de ritmo que deja en claro cómo esto es cosa del pasado, y que ahora es alguien distinto. Esta canción refleja muy claramente, ya sea por la letra y por la melodía, que Pip tiene un antes y un después, dejando claro que así es la vida y que no hay nada que hacer para solucionarla. Y la sensación que me produce saber esto me deja con la noción de que Pip puede tener un trastorno de personalidad relacionado al trastorno límite de la personalidad, o como yo prefiero llamarlo, trastorno de inestabilidad emocional. Un trastorno que se adquiere tras vivir cosas sumamente dolorosas que generan una incapacidad para mantener un equilibrio emocional. Razón por la cual Pip crea la creencia de que el mundo es doloroso y empieza a dejar que el mundo duela como debe doler simplemente. De hecho, en canciones que mencioné antes como Skycreepers, se puede ver que Pip pasa de estados de estar sumamente y profundamente enamorado a estar totalmente destructivo y depresivo con la vida,
lo cual podría explicar por qué su música es tan intensa emocionalmente hablando, y hace que podamos conectar con él de forma tan fácil. De hecho, hay varios artistas que también poseen trastornos de la personalidad, como Kanye West, Selena Gomez y Jimi Hendrix. Es por esto que también pienso que puede ser una de las razones por las que Pip creaba música tan intensa y que hace que pueda conectar con personas que se sienten de maneras parecidas, expresando sus emociones a través de sus canciones. Además, una de las características que tienen las personas que poseen este trastorno de personalidad es que se obsesionan con personas, lo cual se conoce como personas favoritas. Y esto se ve cuando Pip conoce a Lil Tracy, y no llegan a pasar ni semanas de conocerlo, que Pip dice que lo necesita y refleja un apego sumamente intenso, y esto lo mencionan sus conocidos. Pete just automatically liked Tracy. He was like, he said to me, he brought Tracy to my house. He's like, bro, this guy's, I gotta keep him with me. You know, like he's gonna be a star. So there was always this Tracy who was always with him. Y además, esto sumado a su miedo al abandono, que es una de las características más importantes para diagnosticar este trastorno, me hace pensar que Pip posee un trastorno de personalidad. Y para que entiendan de verdad lo que implica tener TLP, según estudios, las personas que poseen este trastorno y no reciben tratamiento tienen una expectativa de vida que se ve reducida en 20 años comparada con la población normal, con una tasa de automorición del 4 al 10%. Es decir, que el TLP te quita en promedio 20 años de tu vida. Esta inestabilidad hace que Pip tenga que mantenerse equilibrado a través de drogas, lo cual desencadenaría su final. Ya en el resto de sus canciones dejan claro que sigue con la idea constante de acabar con su vida y de necesitar ayuda, pero que a esta otra personalidad que creó no le interesa y que prefiere seguir en el mismo camino. Y ya habiendo entendido cómo Pip creó esta personalidad caótica, es que llegamos a Come Over When You're Sober parte 2. En este álbum pareciera que Pip es consciente de las cosas que lo dejaron así de roto, y es que en varias de sus canciones habla del pasado, de la escuela y el maltrato que recibió, lo cual lo dejó con una sensación de culpa y de insuficiencia constante, además de la ruptura con Emma, su exnovia, lo cual lo dejó con una sensación de que el amor es igual al dolor. Y quizás el factor más importante que menciona en su canción 16 Lines, que el abandono de su padre lo marcó tanto que lo dejó con una sensación de soledad y de insuficiencia que ha durado hasta sus 21 años, es decir, toda su vida, y que hace que todas las cosas malas que le han pasado y de las cuales he hablado le afecten aún más, multiplicando el dolor que siente. Aquí claramente podemos hablar de que el abandono de su padre lo dejó con un trauma, ya que es una situación que a pesar de que pasó mucho tiempo de ello, siempre vuelve a resurgir, haciendo que él deambule entre emociones y creencias constantes que no cambian, como que está solo, como que no vale la pena su vida y como que le debe cosas a los demás, razón por la cual se desencadenan los factores que acabarían con su vida, como por ejemplo, el intentar ayudar a sus amigos sin importarle si él está bien o no, con lo que pasó con su grupo Ghost Boy Clique, llegando a invitar a mucha gente a vivir con él y llegando al punto de llorar en un closet porque ni siquiera tiene una pieza donde estar solo, reuniéndose con gente que se aprovecha de él por su fama y la incapacidad a decir que no, al sentir la sensación de que le debe las cosas a los demás y que no se merece lo que tiene. Además del consumo de drogas para poder sentirse bien, a pesar de que este consumo de drogas sea malo por diversas razones, personas como Pip que tienen problemas que no saben que tienen y que tampoco saben cómo solucionar, las drogas no son el problema, sino el intento desesperado de seguir vivo. Y muchas de las cosas que vivió Lil Peep son experiencias con las que muchos nos hemos identificado, sentirse solo, incomprendido o perdido. Y digo hemos porque Peep también me ayudó a través de su música, y entiendo que si estás pasando por algo así, quiero que sepas que no tienes que enfrentarlo solo. Por eso estoy ofreciendo sesiones de terapia online, con precios conversables dependiendo de tu país. Si quieres más información puedes encontrar mi página web en el link de la descripción. Por ello, es probable que sin drogas, probablemente Peep habría acabado con su vida antes, quedando claro en canciones como Leaning, donde Pip deja claro que a través de las drogas busca una salida del dolor que siente, haciendo claramente mención a que a pesar de que las drogas lo mantienen vivo, él también las ve como el medio para acabar con todo, paradójicamente. Y un último dato que me gustaría mencionar es que Pip tiene una canción en este álbum con XXX el cual también le hice un video. Dicha canción es Falling Down, canción que tomó X y utilizó para hacer una parte con Pip, la cual refleja personalidades sumamente parecidas, ya que vivieron cosas parecidas cada uno. Esto lo abordaré en videos futuros junto a Juice WRLD, ya que lo más perturbador es que Juice y Pip comparten el mismo patrón psicológico,
pero con finales distintos. Y ya terminando todo este análisis, algo que me gustaría dejar claro es que lo que pasó con Pip es un ejemplo del daño que te puede generar el abandono de un padre y el maltrato de la gente, el cual muchas veces puede ser irreparable, creando un trauma que no solo lo hace sentir mal al recordar dichas cosas, sino que también modifican la forma en que él se ve a sí mismo, donde un chico que es sensible, alegre y creativo pasa a ser una persona que odia esa versión vulnerable de él y que se siente culpable por ser de cierta forma, creando una personalidad imparable con la cual puede lidiar con este dolor a través de la autodestrucción. Ese chico sensible del inicio nunca desapareció, solo se escondió detrás del caos. Pip es el ejemplo de que las drogas no solo son un problema, sino que es el intento desesperado de solucionar aquello que ni siquiera él era capaz de comprender. Pero sobre todo, Lil Peep fue un ídolo para muchos, y lo sigue siendo 9 años después de su muerte. Porque a pesar de todos los problemas que tenía, es una persona que hace sentir a los demás que no importa lo que te digan los demás, tienes que ser real contigo mismo. Tienes que ser esa persona sensible, esa persona que le gustan las cosas particulares. Porque sí, Lil Peep murió joven y de una forma desastrosa a los 21 años. Pero a pesar de eso, Peep nunca se dejó reducir por los demás, teniendo una honestidad y una forma de ver al mundo que era única, y que hizo que en el 2017 la gente se enamorara no solo de él, sino que de su vibra, su esencia. Siendo así que su final cayó bajo su propia ley, ya que como menciona en este clip, You can't kill energy, you know what I mean? Energy doesn't die. When I was a young Pete, my father took me into the city to see a baseball game. He said, son, when you grow up, I'll leave you, and then you'll make a lot of money in like 2 years.